queridos hermanos, amigos y familia que en el día de hoy hacen el tiempo para escuchar esta breve reflexión de los valores de nuestra fe. Quiero llevarles a ustedes por un recorrido en las 7 palabras que Jesús pronunció el día que estaba en el Calvario. Voy a usar una frase de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 54. Se trata de las palabras que dijo el centurión y todos los que estaban allí cuando vieron todos los acontecimientos que acontecieron en la cruz del Calvario. Dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por favor, acompáñame en una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque eres bueno. Quiero rogar que nos ayudes en la administración de tu palabra, que nos ayudes en esta reflexión sobre ella. Bendice a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que están mirando en el día de hoy este video. Asísteles con tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo cuando llegó a la cruz del Calvario se sentía triste, se sentía enfermo, en el cuerpo cansado y muy adolorido. Recordemos que la noche anterior no fue fácil para el Señor. En la noche anterior el Señor sufrió todo tipo de vejámenes, todo tipo de humillaciones, de sufrimientos por aquellos grupos de verdugos romanos que se encargaron de flagelarle al Señor todo este sufrimiento. Cuando el Señor llega a la cruz del Calvario y lo han colocado en aquella cruz, el Señor está muy adolorido y humanamente podía sentirse enojado por toda esta situación. Pero él estaba consciente y estaba seguro del papel y la función por la cual había venido. No quería fallarle al Señor, al Padre, no quería incumplir ese papel, ese rol que él estaba haciendo. Por eso cada una de las palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario, encontramos en ellas una gran enseñanza, una reiteración de las enseñanzas del Señor que dio a sus discípulos estando en vida y que posteriormente los apóstoles confirman a través de las epístolas. Hoy vamos a ver un poquito sobre estas palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario y cuál fue su significado o connotación. Comencemos con la primera palabra, la cual fue de perdón. Dice el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos a ver que ese Cristo que había predicado en vida, había dicho a sus discípulos que había que perdonar. Una y otra vez enseñaba el Señor sobre el perdón. Le dijo a la gente que tenían que perdonar 70 veces 7. Le dijo además que tenían que amar a los enemigos, lo contrario a lo que hasta ahora, hasta ese momento, decía la ley antigua. La ley antigua decía ojo por ojo y diente por diente. Por eso tenía Israel las ciudades de refugio, precisamente para las personas que habían tenido un accidente, alguien había muerto y podía correr a la ciudad de refugio esperando que el vengador no viniera a alcanzarlo. Sin embargo, el Señor en su mensaje en la tierra había dicho una y otra vez la necesidad de perdonar. Ahora era el momento de él practicar esto, dado el hecho, mis santos hermanos, de que el Señor estaba delante de sus verdugos. Todas las personas que estaban allí delante del Señor, o casi todas, se habían burlado del Señor. Habían dicho: a otro salvó y a este, y ahora no se puede salvar. Habían dicho: crucifíquele inclusive. Habían visto la inscripción que se había escrito detrás de él en la cruz del Calvario. El Señor estaba delante de un montón de gente que nada bueno querían para él, exceptuando algunas mujeres que le servían, María y sus compañeras que estaban allí. Pero el resto de las personas, la mayoría de las personas, no miraban con simpatía al Señor aquel día. Por lo tanto, el Señor dice: Padre, y dice una expresión: perdónalos, porque él estaba dando una nota de perdón a todas aquellas personas. Estaba extendiendo el perdón aún a sus enemigos. Y dijo un detalle: porque no saben lo que hacen. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos queridos, que a veces pensamos que la ignorancia del pecado nos absorbe del pecado, o digamos que nos quita exento del juicio de Dios. Y escuche esto:
Es muy importante que entendamos que el conocimiento nos ayuda a prever los males del pecado. Recordemos que la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que cuando ignoramos que algo está mal hecho a sabiendas, entonces cometemos el pecado. Pero eso no quiere decir que no va a venir el juicio. Va a venir el juicio de Dios. Vamos a tener la paga por ese pecado, porque la ignorancia no nos hace, digamos, que no nos libra de la culpa. Por lo tanto, es tan importante. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios y en muchos versos de la Biblia aprendemos, y Dios nos enseña la necesidad de educarnos, de aprender más de su palabra, de llenarnos del conocimiento de la Escritura, de saber cuál es el ideal de Dios para nosotros, para no fallarle, para no pecar contra Él. Dios nos ayude, hermanos queridos, a entender esto. Pero vea esta primera frase del Señor. El Señor estaba dando perdón a todas aquellas personas que estaban delante de Él. De la misma manera que el Señor aquel día, frente a sus verdugos, podía decir: Padre, perdónalos. Nosotros en muchas ocasiones vamos a encontrarnos envueltos en situaciones y rodeados de personas que no nos quieren, personas que desean nuestro mal, o en ciertas situaciones vamos a estar bajo el fuego de la prueba. Y puede ser que nuestro espíritu esté en las ganas de vengarnos o de pedir a Dios, como los hijos del trueno le pidieron a Dios: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Aprendamos, hermanos, en esta primera palabra que la frase más hermosa que puede haber en un creyente es: perdónanos. Eso es un valor de nuestra fe. Nuestra fe se caracteriza porque en los creyentes, los que amamos y servimos a Dios, siempre tenemos una palabra de perdón en nuestros labios. La segunda palabra que el Señor dijo fue una palabra de salvación. Ciertamente estaba el Señor crucificado con dos personas más. Y estas dos personas, uno estaba a la derecha y otro a la izquierda. Y uno le injuriaba al Señor. Le decía al Señor: ¡ay, qué barbaridad! Tú aquí crucificado y decías que eras grande. ¿Por qué no te bajas de la cruz y nos salvas a nosotros también? Pero el otro amigo que estaba al otro lado, que obviamente los dos eran ladrones y los dos estaban allí crucificados, muriendo porque realmente lo merecían, porque eran hombres malos, pero estaban allí. Y ese otro ladrón le dice al que estaba injuriando al maestro, le dice: oye, ¿por qué no te callas? Este hombre es un justo. Este hombre está aquí por pura envidia. Él no merece estar aquí. Nosotros sí merecemos estar aquí. Nosotros sí le hemos fallado. Sí hemos hecho nuestras barbaridades y nuestros pecados, y por eso estamos aquí. Pero este no. Y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. He aquí cuando el Señor dice su segunda palabra, que es una palabra de salvación, para decir: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras del Señor dan esperanza, mis queridos hermanos, a aquel crucificado arrepentido. Lo llenan de esperanza. Jesús nunca, hermano querido, está demasiado ocupado. Podía pensarse: bueno, el Señor estaba sufriendo, Él estaba dolorido, no tenía tiempo para pararle a aquel hombre que estaba injuriándole. No tenía tiempo inclusive para aquel que estaba pidiendo y suplicando su salvación. Probablemente pudiéramos pensar así. Si tú o yo estuviéramos en la condición de Jesús, hubiéramos dicho: oye, estate tranquilo, estoy muy ocupado, tengo demasiadas cosas. Si usted hoy va a ver una persona importante, se dará cuenta que hay mucha gente delante de esa persona para que usted nunca llegue a la persona que quiere llegar. Y si por casualidad llega a llegar, se necesita appointment y se necesita una cantidad de espera para poder llegar a esa persona importante que usted quiere llegar. Los hombres hoy en día tienen esto. Mientras más poder tienes y plata y posición y demás, y tu cargo es más importante, pues más difícil es verte, más difícil es conversar contigo y tener un appointment contigo. Pero nuestro maestro ha demostrado con esta palabra que aun cuando estaba en el medio del sufrimiento, él tenía tiempo para atender a aquella persona que estaba a su lado, a ese ladrón de la cruz que estaba crucificado. Bien podía decirle: mira, mi hijo, lo siento por ti, pero mejor quédate ahí y muere tranquilo porque ya para ti no hay solución. Pero el Señor dedica un tiempo para decirle a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Yo quiero decirles a ustedes, hermanos queridos, que aún en el umbral de la muerte, una persona, si clama a Jesucristo, puede tener su ayuda y su bendición. Si hay una persona que aún está muriendo y se acuerda de Dios y clama al Señor, hay una respuesta de parte del Señor. Veamos, hermanos, claro, no vamos a esperar que estemos al último momento de la muerte. Uno no puede arriesgarse a eso, porque no sabes cómo vas a morir. La Biblia nos dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. La Biblia nos habla, hermanos, que siempre tenemos que estar preparados. La Biblia dice a la iglesia, velad y orad para que no entren en tentación. El creyente no puede dejar su salvación para último momento, porque aunque esté disponible la salvación hasta el último momento, probablemente no haya tiempo para pedir esa salvación. Además de eso, hermano, la vida cristiana es hermosa, es linda. Es hermoso vivir con Cristo. Es hermoso disfrutar del Evangelio, disfrutar de las alabanzas, disfrutar de la palabra. Ser cristiano es lo mejor que te puede pasar. Aquel hombre que estuvo en la cruz del Calvario supo decirle a aquella persona, a aquel ladrón, le supo decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él encontró en aquel hombre dos cosas. Primero, fe. Fe para decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vio en esta persona un arrepentimiento. Aquella persona había confesado con sus labios que definitivamente estaba triste, estaba arrepentido de sus males y de sus pecados. Dos cosas que hacen falta para conseguir el favor de Dios. Se necesita fe en Él, fe, creer en Él. Creer de que Él es el Salvador, de que su sangre nos limpia. Y se necesita, lo segundo, arrepentirse, convertirse de sus malos caminos y volverse al Señor. La tercera palabra que encontramos cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario es una palabra de encomienda. Cuando le dice a Juan, le dice primero, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y ahí el Señor deja una responsabilidad a Juan para atender el amor de su madre llamada María. Ciertamente, hermanos queridos, el Señor no quería dejar un problema doméstico ahí sin resolver. Por eso dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. De esta manera el Señor estaba dejando resuelto aquel vacío que iba a quedar en la familia donde el Señor había sido criado. Queridos hermanos, el Señor confiaba en Juan, había desarrollado una buena relación con Juan, confiaba en que él podía ocupar ese lugar. También sabía que aunque para María iba a ser complicado, ella era el instrumento que Dios había escogido para todo este proceso, por lo tanto ella estaba preparada para aceptar a Juan como su hijo. Veamos a ver, hermanos, que aún en los últimos tiempos, en el último momento de la vida del Señor, Él no deja ese asunto inconcluso, no deja a la familia con el hoyo o el vacío de la ausencia, sino que deja resuelto también ese asunto. La cuarta palabra que el Señor dijo es una palabra de clamor por soledad. Ha tenido el Señor un día difícil, pero lo más difícil que está teniendo, hermanos queridos, es cuando Él ve que su Padre por unos instantes no resiste ver cuánto pecado, cuántas cosas malas el Señor está cargando en aquella cruz del Calvario y no puede resistir, y por unas fracciones de segundo tiene que separar su vista, y es ahí donde el Señor clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis queridos y santos hermanos, y voy a ilustrarles esto un poquito. No sé cuántos de ustedes le tienen miedo a ir a la enfermera que te inyecte. Bueno, cuando uno lleva a los hijos de uno a que la enfermera lo inyecte porque están enfermos y necesitan aplicarle un medicamento inyectable, yo recuerdo, a mí me pasó que muchas veces cuando eso me pasaba, yo prefería cerrar los ojos en ese momento que la enfermera estaba inyectando a aquella persona.
Y la razón por la cual lo hacía es porque no soportaba ver cómo la aguja entraba en la piel de mi hija. No soportaba eso, era para mí demasiado fuerte. Quizás por cobarde o por qué, pero no lo podía soportar. Veamos esta expresión, es una expresión que denota esto. El padre por un segundo, por fracciones de segundo, no puede resistir ver tanta maldad, tanto pecado, tanta sinvergüenzura que está cargando el hijo en sus hombros, porque él estaba muriendo, no solamente por aquellas personas que son más o menos buenas o que tienen más o menos valores, sino estaba muriendo también por aquellos que eran bien malos, aquellas personas que tenían una data muy complicada de pecado. Por eso el Señor clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo te voy a decir, hermano, que la soledad, una de las cosas más terribles que el hombre puede experimentar, porque ciertamente somos seres sociales. Dios nos hizo con la necesidad de contar con alguien más, de hablar con alguien más. En estos tiempos que hemos tenido, nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de la compañía, la necesidad de la familia, la necesidad de conversar con alguien más, de platicar, de salir, etcétera, etcétera. La soledad que Cristo estaba teniendo en aquel momento no era una soledad física, porque ciertamente estaba rodeado de personas. Era una soledad espiritual, la soledad espiritual. Yo quiero decirte, hermano querido, que eso es lo que produce el pecado. El pecado hace que el hombre se sienta solo. El pecado hace que el hombre se sienta, aunque esté rodeado de personas, siente una soledad tan grande en el corazón. Siente como que el corazón está solitario. Pero Jesús vino precisamente, hermano querido, para proveer esa unión, para proveer esa presencia, para proveer esa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor es tan especial, tan maravilloso, tan grande es el amor del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Que aunque sufrimos por algún momento, podemos sufrir la soledad, podemos estar seguros de una promesa que el Señor nos dio. La promesa que dio en Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el maestro puede decir eso, hermanos queridos, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido: esa soledad que yo tuve, que yo experimenté, nunca ustedes la van a tener, porque yo siempre estaré con ustedes. Si hay una persona que se siente sola, si hay alguna persona que se siente triste, abandonada o ahorillada, yo quiero decirte que si estás sintiendo eso es porque estás ignorando que el Salvador está ahí, que Jesús está ahí para lavar tus pecados, para cambiar tu vida, para hacerse presente en tu vida y tú sientas su gracia, su presencia a su lado. La quinta palabra del Señor era una palabra de humanidad. Obviamente habían pasado un montón de horas y él tenía físicamente una gran sed, por lo cual dice: tengo sed. Aquel que le había dicho, hermano querido, a la mujer samaritana hacía un rato atrás, unos días atrás, unas semanas atrás, el Señor le había dicho a la mujer samaritana: yo soy el agua viva. Si bebes de esta agua, refiriéndose al pozo de Jacob, volverás a tener sed. Mas si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Ahora ese Jesús que había dicho: yo soy el agua viva, de repente está teniendo sed. Porque el Señor en ese momento no estaba rodeado, hermanos queridos, digamos, del agua de Dios, sino que en ese momento Él estaba humanamente sufriendo todo esto y por eso dijo: tengo sed. Yo quiero decirte, hermanos queridos, que cuando Jesús dijo: tengo sed, dice la Escritura, hermanos, que dice que cuando tuvo sed, algunos de los hombres que estaban allí tomaron una esponja y la embarraron con hiel y vinagre, y dice que la subieron y la pusieron en los labios del maestro. Cuando el Señor probó aquello, dice que no lo quiso tomar, porque ese es exactamente lo único que el mundo tiene para ofrecer. ¿Qué era aquello que el Señor le dieron? La historia nos dice que aquello que le dieron era una bebida que usaban los romanos. Los romanos usaban esta bebida que era una mezcla de vinagre con hiel y era muy amargo. Y esta bebida la usaban ellos precisamente para el dolor, para calmar el dolor.
Cuando los soldados estaban en la guerra y eran heridos y necesitaban ser curas y no había anestesia ni nada de eso, le daban estas bebidas que eran muy fuertes, unas bebidas que drogaban a aquella persona y hacían que la persona no sintiera el dolor de la cura. Mis santos hermanos, eso es lo único que hace el mundo ante el dolor del pecado. Cuando el pecado nos duele, cuando el pecado nos afecta, cuando la vida se complica, lo único que hace Satanás, lo único que tiene el mundo para ofrecer, hermanos queridos, es una droga que nos atontece, es un brebaje que nos duerme, que nos pone a dormir, pero no se va el pecado, no va el problema. Es lo que hacen los borrachos cuando quieren olvidar las penas. Toman y toman y toman y toman y toman para olvidar las penas, para que las penas se calmen. Es lo justo que hacen también los drogadictos cuando se toman una droga con el propósito, hermanos queridos, de que el alma, el corazón, las penas, los dolores se calmen. Eso es lo único que puede hacer el pecado. Es lo único que hace el mundo, calmar el dolor, pero no quita el dolor. Porque el único que es capaz de quitar el dolor, el único que es capaz de calmar la sed para siempre, el único que es capaz, hermanos queridos, de quitar el dolor del alma, quitar el dolor del corazón, es Cristo Jesús. Cuando Él viene a nuestra vida y nos limpia, nos lava, calma nuestra sed, quita la sed del alma y nos da una esperanza eterna. Así, mis queridos hermanos, el Señor se preparaba para decir su sexta palabra. Y su sexta palabra es misión cumplida. Quería decir el Señor cuando dijo consumado es. Casi siempre los soldados cuando hacían batallas cumplían misiones. Decían misión cumplida. Cuando lograban cumplir los propósitos decían hemos logrado cumplir la misión. Por eso el Señor dijo consumado es. Al decir consumado es, yo me imagino al Señor en la cruz del Calvario, cómo en su mente le pasan muchas escenas de su infancia, escenas de su ministerio, encuentros con las gentes, y todo eso pasa por su mente. 3 años de arduo trabajo, pero no fueron 3 años nada más. La vida entera de Cristo Jesús, la vida entera de nuestro Salvador pasa por su mente para decir todo esto para llegar a este punto de pagar por la culpa del pecado, de ser ese sacrificio expiatorio. Bendito sea el Señor. Cuando llegue ese momento, el Señor dice consumado es. Se ha consumado la redención, se ha completado el trabajo, se ha completado la misión, hemos logrado alcanzar la meta propuesta, se ha consumado. Bendito sea el nombre del Señor. Lastimosamente, hermanos, el tiempo pasa y yo pienso que el tiempo, aunque pudiera ser corta, la gente podía sentirlo corto, pero el Señor le pareció una eternidad. Porque ciertamente cuando uno está sufriendo, el tiempo se hace largo y los minutos se hacen horas y las horas parecieran que son días y meses y años. Viene la última palabra del Señor cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está entregando su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. El unigénito de Dios no estuvo exento de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Nació humanamente y murió humanamente. El Hijo de Dios, su madre lo vio nacer y también lo vio morir. El Hijo de Dios, sin su muerte expiatoria, jamás se hubiera llevado a cabo. Sin su muerte, hermano, la expiación no se hubiera llevado a cabo. Queridos y santos hermanos que me escuchan en este día, yo quiero decirte, hermano, que cuando el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra que en ese instante entregó el espíritu, en ese instante murió, en ese instante terminó. Aquel sacrificio expiatorio se había culminado, se había terminado. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, quiero terminar resumiendo esto. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús
fue el Cordero escogido desde la eternidad. Y yo te cuento a ti que este nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario no fue algo improvisado a última hora. Él fue escogido desde la eternidad. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Jesús fue el Cordero mudo, ese Cordero que dice Isaías 53 versículo 7. Que no abrió su boca, bendito sea el nombre del Señor, sino que se dejó llevar al matadero. Jesús fue el Cordero inmolado, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Cuando Juan llora porque nadie podía quitar los sellos de aquel libro, el ángel le dijo: no llores, que el Cordero inmolado ha vencido. Jesús fue el Cordero y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo dice Juan capítulo 1 verso 29. Mis santos hermanos que me escuchan en esta tarde, en este día, en esta mañana, en cualquier tiempo donde estés escuchando este video, yo quiero decirte en este día que las 7 palabras de la cruz fueron palabras de grandeza. Fueron palabras llenas de perdón, llenas de salvación. Fueron palabras, hermanos, llenas de bendición, de gracia. Fueron palabras de redención. Por la muerte expiatoria de Cristo Jesús, tú y yo tenemos redención, tú y yo tenemos vida, tú y yo tenemos hoy un sacrificio capaz de cubrir todas nuestras faltas y nuestros pecados. Ese sacrificio que le costó tanto al Salvador, que le costó tanto a nuestro Salvador, a nuestro Señor, es el sacrificio, ese plan de salvación es el que hoy se brinda gratuitamente, porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados para que tú y yo tengamos gratuitamente esa salvación. Aquel centurión, al igual que todas aquellas personas, dijeron: wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ojalá que tú hoy, ahí donde estás, puedas decir: verdaderamente ese es mi Dios, ese es mi Salvador, ese es el que yo quiero que limpie mis pecados, ese es el que yo quiero que demostró valentía, demostró coraje, que murió por mí, ese es el que yo quiero que venció la muerte. Porque la Biblia nos dice que no solamente murió en la cruz, sino la Biblia nos dice que Él resucitó para vencer la muerte. Porque nadie ha podido vencer la muerte jamás. Todos, aún aquellos que han podido vivir en algún momento, han muerto y nunca más han resucitado. Pero nuestro Jesús murió y resucitó. Y además de eso ascendió, se sentó a la diestra del Padre y vuelve otra vez. Donde quiera que tú estés, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo y le digas a Cristo Jesús: quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi corazón, quiero que me perdones. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque eres bueno. Quiero rogarte en esta hora que bendiga a todos los que me están escuchando. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona que se ha apartado de tus caminos, si alguien está lejos de ti, en esta hora reciba la salvación. En este momento, Padre Santo, quiero rogar que tu sangre preciosa venga a limpiar la vida, el corazón, el alma de aquella persona que en el día de hoy dice: sí, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo acompañe a este público en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta un próximo video de Valores de Fe.